Eliminando emociones negativas. Continuando con el tema de responsabilidad contra irresponsabilidad, hace muchos años, en 1972, comencé a estudiar el área de la metafísica que trataba con la psicología de la evolución del potencial humano, y una de las cosas que brincó en esas páginas, y nunca me recuperaré de ello, fue la discusión del lazo de unión entre la irresponsabilidad y las emociones negativas. Y el hecho de que las emociones negativas son las que bloquean las emociones o desvanecen las emociones de su vida y mi vida. Todo el propósito de la vida, por así decirlo, es lograr niveles más altos de paz mental, felicidad, contento, etc. Debemos sentarnos a pensar y decir qué nos detiene, qué nos bloquea o qué se interpone para que realmente disfrutemos de la vida, e invariablemente serán las emociones negativas de cualquier tipo. No estoy hablando de las emociones negativas que experimentamos cuando muere un ser querido o algo semejante. Estoy hablando de las emociones negativas que experimentamos en forma cotidiana y que nos roban la paz mental, que nos roban la salud y la energía, que afectan nuestras relaciones amorosas, que se interponen en nuestra independencia financiera o nos roban un sentimiento de logro, etc. En esta sesión hablaremos de la eliminación de las emociones negativas y quiero que volvamos a la discusión sobre la responsabilidad. Es una de las cosas más importantes que he encontrado en toda mi vida. Simplemente es esto. Si tomamos una gráfica o un cuadro, acompáñenme un segundo y expongámoslo. Y vayamos de lo más alto a lo más bajo. Aquí tenemos a una persona totalmente responsable. Es la persona que tiene total seguridad en sí misma, es totalmente responsable y no pone pretextos. Y aquí abajo, en el otro extremo, tenemos a la persona irresponsable, la que le pone pretextos a todo. Esta es la punta positiva de la escala y esta es la punta negativa. Todos nosotros, usted y yo, estamos en alguna parte de la escala y vamos hacia arriba o hacia abajo en todas las decisiones que tomamos. Hemos encontrado, y esto es lo que me impactó, como ya le dije antes, que existe una relación de uno a uno entre lo que se siente estar en control de su vida y lo positivo y feliz que se esté. Bueno, hay una relación de uno a uno en la cantidad de responsabilidad que se acepta y la cantidad de control que se experimenta en la vida. Y hay una relación de uno a uno entre la cantidad de responsabilidad y control que se acepte y la cantidad de libertad que uno siente que tiene. La libertad es el requisito indispensable para la felicidad. El éxito real, la verdadera felicidad en la vida, significa ser libre para vivir la vida a su manera, como usted lo decida, sin que nadie tenga que decirle qué hacer. Vivir su vida como un ave, libre como un ave para hacer lo que quiera. Existe una relación directa entre responsabilidad, control y libertad. Existe una relación directa entre estas tres emociones positivas. Las emociones positivas son las grandes emociones. Las emociones positivas son aquellas de felicidad, amor y gozo y vitalidad, energía, exuberancia, entusiasmo, etc. Sin embargo, en la otra punta tenemos la actitud de irresponsabilidad. ¿Y a qué nos lleva eso? Esto es lo que me impactó tanto cuando lo supe por primera vez. Nos lleva a la falta de control. Falta de control. A tal grado que la irresponsabilidad nos hace perder el control y nuestro yo interno se desintegra y se fragmenta, y también lleva a una falta de libertad, porque ya no podemos vernos a nosotros mismos como agentes libres, escogiendo la dirección de nuestras vidas. Nos vemos como marionetas, como víctimas, por así decirlo, de fuerzas externas, y una falta de control y libertad que lleva a emociones negativas. Cuando comencé a tratar de entender esto, pensé, bueno, sí, pero ¿qué me dicen de mis padres? ¿Qué me dicen de mi niñez? ¿Qué me dicen de mi condición? Yo no tenía un trabajo muy bueno y mis amigos, yo tenía amigos miserables. ¿Qué hay con mi salud y qué hay con el clima y con la economía? Cuando comencé a darme cuenta de esto, supe que todo eso puede hacerse a un lado. Y su meta más clara, su logro más alto, son las emociones positivas de felicidad, gozo, libertad y entusiasmo. Después, debe dejar de poner pretextos. Ahora, Carl Menninger, el gran psicoanalista, dijo algo muy interesante hace años. Dijo, todos los males físicos son diferentes, causados por diferentes bacterias, diferentes virus, etc. Y dijo, pero la enfermedad mental es la misma enfermedad, simplemente se difunde en un espectro de lo menor a lo mayor. Y Thomas Sayce, el psiquiatra, en su libro El mito de la enfermedad mental, dijo, no existe tal cosa como la enfermedad mental, solamente son grados diversos de irresponsabilidad.
Así que cuando decimos que una persona irresponsable no solo es negativa, queremos decir que también está enferma mentalmente. Una persona totalmente responsable está mentalmente sana. ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, yo sé que quiere avanzar lo más que pueda o no se esforzaría en tomar un curso como este. Existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que se acepta para los resultados de su organización y la cantidad de poder, influencia, posición y estatus que se tendrá en el trabajo, ahora y en el futuro. Hasta arriba de la gráfica de responsabilidad se tendrán personas que acepten una responsabilidad total y el poder y la oportunidad vayan hacia ellos. En la otra punta no tenemos poder ni falta de él, hasta que se llegue al ejemplo extremo de una persona que es totalmente irresponsable, completamente fuera de control, a la que se le tiene que poner una camisa de fuerza y encerrar en un cuarto acolchonado por su seguridad y la seguridad de los demás, totalmente sin fuerza, sin control ni libertad, y cada vez que tomamos la decisión de ser responsables de nosotros mismos, subimos en esta gráfica. Cada vez que tomamos la decisión de poner pretextos, bajamos en la gráfica. Llevémoslo un poco más lejos y hablemos sobre la relación entre las emociones negativas y la irresponsabilidad para que lo tenga bien claro. Un ejemplo perfecto es este. Imaginen que este es un árbol. Bien, este es el árbol. Estas son las ramas. Se llama el árbol de las emociones negativas. ¿Está claro? En el árbol de las emociones negativas crecen las emociones predominantemente negativas, el temor, la duda. Muchas personas consideran que la duda de sí mismo es la emoción negativa más destructiva de todas, la que nos frena más de lo que imaginamos. Y también el odio es una emoción negativa. Aquí está la envidia, el resentimiento y también, por supuesto, la hermana del resentimiento, la culpa. Todas estas son grandes emociones negativas. Han ido a la cabeza por años. Hay como 54 emociones negativas. Pero estas son las principales. Si toma estas emociones negativas y las junta todas y puede incluir su favorita. Por cierto, todo el mundo tiene su propia emoción negativa favorita. Los celos podrían ser la suya. La autocompasión es muy fuerte dentro de la lista. Si las hierve, descubrirá que finalmente todas las emociones negativas llevan a la rabia. Ya sea expresado internamente, que es cuando se enferma, o externamente, cuando hace que se enfermen los demás. Y este árbol de emociones negativas, bueno, solo veamos su estructura. El árbol negativo tiene un sistema de raíces. Y de ese sistema de raíces es de donde vienen los nutrientes que mantienen creciendo a las emociones negativas y logran que la fruta de las emociones negativas siga creciendo. Si vemos el sistema de raíces, decimos, ¿cuáles son los nutrientes que mantiene vivas a las emociones negativas? ¿Cuál es el fertilizante? ¿Qué debe echarse al fuego o conservarse? Y encontramos que existen dos cosas esenciales que mantienen vivas esas emociones. La primera es la justificación. La justificación es decirse a sí mismo o a alguien más que lo escuche por qué está justificado al tener esta emoción. Y la otra es lo que llamamos identificación. La identificación significa tomar las cosas personalmente. Por eso sugieren que la persona que actúa como su propio abogado tiene un tonto por cliente. Y la persona que actúa como su propio doctor también tiene un tonto por paciente. Nos identificamos en forma tan personal con nuestra propia situación, y usted también, lo tomamos en forma tan personal, que nos involucramos y nos implicamos emocionalmente. Así que hemos visto que no es posible que usted sea negativo sobre algo por mucho tiempo, a menos que pueda justificar y tener una razón para ello y explicárselo a otras personas, o a no ser que pueda identificarse y tomarlo en forma personal. Por ejemplo, si alguien llega del estacionamiento y dice que acaba de chocar contra otro coche ahí, usted no se preocupa, porque no se identifica con él. Y si dicen que chocaron en el estacionamiento con un coche que es su coche y la persona huyó, ahora sí puede estar muy molesto. Sin embargo, no olvide esto, que siempre escogemos las respuestas. Volveré a esto en un segundo. ¿Cómo se deshace de la justificación? ¿Cómo acabamos con el sistema de raíz del árbol de las emociones negativas? La forma en que nos deshacemos de las emociones negativas es no juzgando. Solo evite el juzgar, huya del juzgar. En vez de emitir un juicio de que alguien es culpable de algo o que alguien ha hecho algo, permanezca simplemente abierto y neutral. La clave es permanecer neutral. Evita que las emociones negativas sigan creciendo.
Se ha averiguado que las emociones negativas, yo las he estudiado por años, comienzan como una chispa y luego se alimentan al hablar de ellas, al justificarlas, al involucrarnos con la situación. Crecen y crecen hasta que consumen nuestra mente por completo. Ahora, con respecto a la identificación, que es tomar las cosas en forma personal, lo que hacemos es lo que llamamos desidentificación. Somos objetivos o, de nuevo, permanecemos neutrales. Tratamos de mantenerlo lejos de nosotros. Existe un problema, pero yo no soy el problema. Existe una dificultad, pero la dificultad no soy yo y lo mantenemos alejado. Una vez que comenzamos a dejar de justificar y dejar de identificarnos, no tomamos las cosas personalmente y no nos involucramos emocionalmente. ¿No les ha pasado que llega alguien con un problema y usted se involucra emocionalmente tanto con ese problema que llega a sentirse molesto y ese alguien ya se va sin su problema y usted se queda ahí y sigue molesto? Es porque lo tomó en forma muy personal. Sin embargo, la clave para deshacerse de las emociones negativas, y esta es la parte más importante de esto, es el tronco. Cortar el tronco del árbol de emociones negativas. Y el tronco del árbol de emociones negativas es la culpa. La culpa es el 99% de las emociones negativas. Y es muy importante entender de dónde vienen las emociones negativas. Las emociones negativas vienen de su interior. Las emociones negativas no están contenidas en situaciones externas. Las emociones negativas no están dadas por otras personas ni otras situaciones. Las emociones negativas son causadas por su respuesta hacia otras situaciones. Por ejemplo, dos personas se enfrentaron la misma situación, un embotellamiento, un mesero grosero, lo que sea, no importa. Y una persona se molesta, se enfada, se enoja, y la otra persona no lo toma en cuenta. Otro ejemplo, la misma persona en 2 días diferentes. Un día se pelea, se le desinfla un neumático, hay un embotellamiento, llega tarde al trabajo, se enfada, se molesta. Al día siguiente sale con tiempo de sobra, desayuna tranquilamente con su familia, tiene mucho tiempo para llegar al trabajo y el embotellamiento no le importa para nada. Ambos casos son un ejemplo de que las emociones negativas no las provoca una situación. Es que usted siempre es libre de escoger la calidad de su vida emocional. Usted escoge estar enojado. Entienda esto, nadie lo hace sentir nada, nadie lo hace sentirse enojado, nadie lo hace sentirse tenso, nadie lo hace sentirse molesto. Siempre usted decide cómo va a sentirse y si no tiene cuidado, caerá dentro de un patrón de hábitos negativos de culpar a la otra persona. La culpa es el centro de todas las emociones negativas. Cuando deja de culpar, derriba el árbol de la emoción negativa. Lo extermina, lo mata y las emociones negativas mueren en forma simultánea. Es casi exactamente como si ese árbol de emociones negativas fuera un árbol de Navidad que se conectara y las emociones negativas fueran luces de Navidad y usted tomara el enchufe y lo desconectara. ¿Qué pasaría? Pues lo que pasaría es que todas las emociones negativas, las luces, se apagarían en forma simultánea, así. ¿Cómo hacer esto? Se hace usando la ley de la sustitución. La ley de la sustitución dice que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Es el pensamiento que tiene la mente consciente el que determina cómo reaccionarán las emociones y la mente subconsciente. Como solo puede tener un pensamiento a la vez, lo que hace es esto: acaba con el pensamiento que causa la emoción negativa, el pensamiento de la culpa, y lo reemplaza con esta afirmación: soy responsable. Soy responsable. Soy responsable. Esto, junto con la frase me amo a mí mismo, soy responsable, es la afirmación positiva más poderosa que puede usar. Al instante en que diga soy responsable, adquiere un control total de sus emociones. Al instante en que diga soy responsable, de pronto está en el asiento del conductor. No puede decir soy responsable y sentir la emoción negativa en forma simultánea. Esta echa fuera la otra de su mente consciente. Ahora, podría comenzar con la situación. Cada uno de nosotros ha vivido una situación que nos molesta mucho. Usted lo ha sentido. Puede ser una persona que cada vez que pensamos en ella nos enfadamos. Cada vez que pensamos en eso nos perturba o nos distrae. Haga esto. Cuando comience a pensar en esa situación, debe neutralizarla diciendo soy responsable. Un momento, soy responsable. ¿Es una relación? ¿Quién lo llevó a esa relación? ¿Alguien le puso un puñal en el pecho o la provocó por sí mismo? ¿Es un trabajo? ¿Es una inversión? ¿Es un problema de salud de alguna especie? En todos los casos, acepte la responsabilidad. Y existe una gran diferencia entre aceptar responsabilidad, déjenme escribir esto, responsabilidad contra culpa.
Responsabilidad. Responsabilidad contra culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa siempre se remonta al pasado. La culpa mira hacia el pasado, hacia lo que no puede hacerse, a lo que no puede cambiarse. La responsabilidad siempre mira hacia el futuro. Usted dirá, ¿aceptar la responsabilidad no es lo mismo que aceptar la culpa? No. Es lo mismo que decir que usted está a cargo de la calidad de su pensamiento a partir de ese momento. Digamos que usted sale del estacionamiento y alguien golpeó su auto. Tiene dos opciones: puede enfadarse y molestarse y correr y gritar y berrear, o puede actuar en forma responsable, puede hacer todo lo posible por buscar al culpable. Si no, puede tomarlo en forma madura. La responsabilidad siempre mira hacia el futuro. La responsabilidad nos lleva a hacer esta pregunta cuando enfrenta un problema: ¿qué podemos hacer? Y no quién lo hizo. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿A dónde vamos de aquí? ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta de la persona responsable. No lloramos sobre la leche derramada, solo decimos, bueno, muy bien, ¿cuál es la solución? Y seguimos con el juego. La persona irresponsable siempre dice quién lo hizo y se obsesiona por querer encontrar quién lo hizo, y si encuentra la culpa la divide entre todos para que todo el mundo saque su tajada de culpa, que por supuesto no sirve de nada para resolver la dificultad. La clave para derribar el árbol de emociones negativas es usar el hacha y eliminar la culpa. El día que comience a eliminar la culpa de su vida será el día en que comience a vivir, porque ese día que elimine la culpa y las emociones negativas, de pronto la mayoría de los problemas, la mayoría de las cosas que se interponen entre usted y la felicidad que desea, se desvanecerán. ¿Por qué le pongo tanto énfasis a las emociones negativas? Déjenme dejar eso en claro por un segundo. Lo que descubrí, y esto es lo que me impactó porque siempre me he comprometido a realizar mi potencial como ser humano, es que no puede avanzarse en la vida sino al grado en que se deshaga de sus emociones negativas. No puede progresar, no puede ir más lejos de lo que está en este momento, excepto al grado en que deje atrás sus emociones negativas. Acéptelo. Ahora, por cierto, con respecto a las emociones negativas que ha asociado con otra persona o situación, es difícil aceptar la responsabilidad, es difícil decir yo soy el responsable inicial, porque ha estado culpando a una persona mucho tiempo y a veces deberá apretar los dientes y decir yo soy el responsable, pero mientras más repita soy responsable, lo dirá cada vez más y más fácilmente, y al final llegará al punto en que cuando piense en esa persona o esa situación podrá neutralizar los pensamientos con la ley de sustitución diciendo soy responsable. Existe una línea muy bella que puede usar al tratar con personas difíciles. Se remonta a la autoestima y también tiene que ver con la eliminación de emociones negativas. Es decir, algo así: no importa lo que usted diga o haga, soy una persona valiosa e importante. O no importa lo que pase, aún soy una persona valiosa e importante. O no importa cómo resulte esta situación, yo sigo siendo una persona valiosa e importante. El curso natural de la vida es este. Este es el camino de la vida. Cuando éramos niños comenzamos sin emociones negativas. Por cierto, las emociones negativas deben enseñársele a un niño, deben enseñárseles a los niños y deben aprenderlas de sus padres. ¿Han visto un bebé negativo? No existe tal cosa como un bebé negativo, solo ríen y son felices, lloran cuando tienen necesidad, pero los bebés no son negativos. Al crecer, observamos a las personas a nuestro alrededor y comenzamos a desarrollar nuestras emociones negativas que llevamos a cuestas en un saco. Al convertirnos en adolescentes, este saco crece hasta el punto en que podemos ir a las fiestas y podemos reunirnos con nuestros amigos, podemos hablar de cuán terrible ha sido nuestra niñez, cuán despiadados son nuestros padres, nuestros parientes, maestros y todo lo demás. Y cuando nos convertimos en adultos, ¿cuál es la marca de la madurez en nuestra sociedad? La marca del adulto es que tiene uno un gran saco de emociones negativas, porque ¿cuánto hemos sufrido? ¿Cuál es el resultado? Que pasa la mayor parte del tiempo cuando está con otras personas bajando la guardia y diciéndoles cuánto ha sufrido. O sea que lo que hace es usar los intercambios o emociones negativas como base de su relación. Yo te enseño mis emociones negativas y tú me enseñas las tuyas. ¿Recuerdan lo que hacíamos de niños? Y lo que hacen ahora es reunirse como un par de comerciantes en un bazar árabe y muestran sus emociones negativas. Dicen, oh, miren esa horrible niñez, miren esa espantosa relación, miren qué gruñón es mi jefe, qué horrible es esto, etc. Y así sigue intercambiándolas. ¿Y qué pasa cuando habla y piensa en sus emociones negativas? ¿Recuerda la ley de concentración? Lo que usted coseche, crecerá.
Lo que coseche crecerá, ganará fuerza y seguirá vivo. Por cierto, las emociones negativas, y esto es otra cosa que aprendí en el estudio, las emociones negativas son muy frágiles y muy efímeras. Si no las mantiene vivas a través de pláticas constantes y de cultivarlas adecuadamente, ¿saben qué pasa? Se mueren. Sí, las emociones negativas se mueren, es como un incendio, no sucede donde no hay nada. Si una chispa cae donde no hay nada que se queme, se extingue. Las emociones negativas, si no se habla de ellas, si no se cultivan todo el tiempo, mueren. ¿Ha tenido la experiencia de que está muy preocupado por algo, molesto por algo, y le tomaba todo el tiempo, y luego llega al trabajo y se ocupa tanto haciendo algo más por 3 o 4 horas, que no tiene tiempo de pensar en otra cosa, y después de eso se para y dice, cielos, no me he preocupado por esto por mucho tiempo, tengo que preocuparme por ello? ¿Qué pasa? Nada, es como el fuego, está extinguiéndose, debe volver a ello, debe pensar en ello, hablar de ello, preocuparse por ello y manejarlo para llevarlo hasta el punto donde preocupe a toda su mente. ¿Cuántas veces pasa eso? Bueno, lo que hace el adulto maduro es que el adulto maduro deja a un lado sus emociones negativas y continúa con el resto de su vida. Continúa con el resto de su vida. Las dejan en vez de arrastrarlas, las dejan como un puñado de basura en una huelga. Si una persona les pregunta cómo van las cosas, responden maravillosas. ¿Cómo va la vida? Magnífica. ¿Cómo van sus relaciones? No podrían ir mejor. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? Genial. En otras palabras, no hablan de cosas negativas. Cuando habla de cosas negativas, de hecho, las incrementa. Mezcla más de eso en su vida. Mira a las personas que tienen problemas. Las personas que tienen problemas todo el tiempo nunca resuelven sus problemas. Y son personas que hablan de eso todo el tiempo. Al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta eso se le quitará. Este es otro punto crítico con respecto a las relaciones. Esto lo aprendí también en mis estudios. Cada uno de nosotros hemos pasado por cierta cantidad de sufrimiento. Y las personas se enamoran de su sufrimiento. Las personas aman su sufrimiento. Realmente piensan que han pagado por él, han pensado en él, han vivido tanto tiempo con él que la mayoría de las personas están renuentes a abandonar su sufrimiento. No se les convence de dejarlo. Si les dice, ¿por qué no lo olvidas? ¿Por qué no lo alejas de tu mente? ¿Sigues sin él? Responden, no puedo hacerlo. ¿Sabes cuánto he sufrido? ¿Cuánta inversión emocional he puesto en esta relación, en este trabajo, en esta carrera, etcétera? Recuerdo a miles de personas que han venido conmigo y tienen problemas en sus relaciones. Dicen, he estado en esta relación o este matrimonio por varios años y ya me siento miserable, me siento infeliz, no nos agradamos, y les digo, ¿por qué no hacen algo al respecto? Pero después de todos estos años, y entonces les digo, miren, la vida promedio del americano hoy está entre 75 y 80 años. Y aumenta. Para cuando lleguemos al final del siglo, la esperanza de vida tal vez sea de 80, 85, 90 años. Significa que no importa la edad que tenga ahora, y puede tener 20, 25, 30 años, no importa, reste eso de 80 y tendrá el número de años que le quedan en esta situación actual. Pregúntese, ¿quiere vivir esa situación 20, 30, 40 años? Y desde luego, la respuesta honesta es no, porque tal vez no mejore. Las personas aman su sufrimiento, detestan abandonarlo. Y lo que hemos hecho es dar un consejo muy simple. Y este consejo acabo de consultar con un psicólogo consultor y me dijo que es el consejo más simple que haya oído para dárselo a las personas cuando lo necesiten. Si alguien llega a hablar con usted sobre los problemas y usted dice sí, y se muestra simpatético y empatético, es muy bueno escuchar a las personas y dejarlos hablar. Solo que hay algunas personas que no hacen nada más que hablar de sus problemas. Cada vez que se les ve solo hablan de eso. Y casi siempre repiten lo que ya dijeron antes. Lo que hará es decir, sí, escucho lo que me dices y simpatizo contigo. Sin embargo, tú eres el responsable de tu propia vida. Tú eres el responsable. ¿Qué vas a hacer? Eres el responsable de tu vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y lo que pasará es esto, que sus buenos amigos le dirán, sí, tienes razón, yo soy el responsable y debo hacer un cambio, debo hacer algo. Y saldrán y lo harán, realmente irán con usted a exponerle todos sus problemas y todo lo que dirá esto es, bueno, ¿qué crees que debes hacer al respecto? Y sus buenos amigos pueden usar ese tiempo de conversación para poner en orden sus pensamientos, pensar en sus conclusiones y ya no necesitarán su consejo. La mayoría no necesita consejos. Hay un dicho que dice, no se preocupe por la predisposición universal de dar consejos, porque la predisposición por ignorarlos es igualmente universal. Las personas no necesitan consejos, si acaso una sugerencia. Sin embargo, hay quienes no tienen la más mínima intención de hacer algo respecto a sus problemas. Lo único que quieren hacer es usar sus problemas como una excusa para conseguir que usted hable con ellos.
¿Entiende eso? Es una tendencia neurótica muy común en nuestra sociedad usar los problemas como la base de una discusión. Aquí está mi problema, hablemos tú y yo de ellos. Y la persona por sí misma no tiene el más mínimo interés en usted. No, todo lo que le interesa es que usted la escuche. A propósito de eso, hacemos esta broma. Vamos a dibujar cómo lo ven esas personas. Esas personas lo ven a usted como esta persona. Este es su rostro, estos son sus ojos y estas son sus orejas. Y estos son sus ojos, de preferencia bien abiertos, simpáticos. Esta es su boca, de preferencia cerrada. Y aquí están sus orejas bien abiertas. Estas personas ni siquiera lo consideran una persona, no les importan sus problemas. Todo lo que les interesa es que se siente, escuche y asienta con la cabeza y les dé consejos que no tienen la menor intención de seguir. Cuando encuentre una persona así, la forma muy simple de probar su amistad es comenzando a hablar sobre usted. Dirá, bueno, me alegra que hayas expuesto tus problemas porque tengo ciertos problemas propios y quisiera discutirlos contigo. Se dará cuenta de que esas personas buscarán la puerta, verán su reloj, tienen una cita y se irán más rápidamente de lo que imagina. Muy bien, un punto final que es crítico, es totalmente importante para el tema, el punto de terminación, por así decirlo. Cuando comenzamos a hablar de abandonar las emociones negativas, casi todo el mundo va a decir, sí, estoy de acuerdo, lo que dices es cierto, tiene mucho sentido, Brian, voy a olvidar mis emociones negativas, voy a aceptar la responsabilidad, voy a hacerme cargo de mi vida, ya no voy a culpar absolutamente a nadie, excepto a uno. Todo el mundo tiene a alguien a quien no olvida. Todo el mundo tiene una emoción negativa por la que ha estado pagando y que ha estado manteniendo por años. Déjenme decirles por qué es tan importante acabar con ella. Este es un auto. Imaginen que es un bello automóvil Mercedes, flamante, de fábrica, totalmente nuevo, un 560 SEL de $55,000, un bello vehículo, impecable, absolutamente perfecto. Se lo dan sin una falla, excepto una. Este es el frente del automóvil y hay un pequeño problema. Y es que por alguna razón mecánica, esta rueda está atorada. Usted sube al bello Mercedes, y usted también bello, la mente bella, el cuerpo bello, el potencial bello, la capacidad increíble. Entra al hermoso Mercedes y lo enciende. Pisa el acelerador, ¿y qué pasa? Pues si esta rueda del frente está atorada, ¿qué le pasará al auto? Además de que va a gastar mucha gasolina, ¿qué le va a pasar? Lo que le va a pasar es que el auto va a girar, dará vueltas en círculos. Girará y dará vueltas en círculos hasta que deje de pisar el acelerador y se dé por vencido. Mientras esta rueda esté atorada, no irá a ninguna parte. Y lo que descubrí fue esto, que la existencia de una sola emoción negativa que uno no abandone por cualquier razón, y la razón siempre es una razón de ego, la razón siempre tiene que ver con su propio ego, hará que se quede en el mismo lugar y dé vueltas en el mismo lugar y vaya en círculos por el resto de su vida. Todos conocemos a personas con talento, que tienen oportunidades, buena educación, etc., y su vida solo gira en círculos. Toda la vida están girando, todo lo tienen a su favor y día tras día tras día tienen problemas. ¿Por qué? Casi invariablemente, y esto es lo que todos los psicoanálisis y psicoterapias hacen, es porque tienen una emoción negativa atorada y la emoción negativa que tienen atorada es la culpa. Es alguien a quien aún están culpando por algo. Hay alguien a quien no van a dejar en paz porque ese desgraciado les hizo algo. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí lo saben, porque todos estamos en el mismo barco. Todos somos seres humanos, y esto es importante para usted y para mí, porque tenemos una tendencia a enamorarnos de nuestro sufrimiento. Tenemos la tendencia de lamentarnos y creer que esas emociones negativas son parte de nuestra humanidad. Tenemos la tendencia a creer que otra persona es la responsable, otra persona nos hirió, nos costó dinero, esa persona lastimó nuestra relación. Pero la clave para el desempeño pico, la clave de la felicidad, la clave del éxito es usar la ley de la sustitución y derribar esas emociones negativas, sacarlas de la caja la primera vez que sienta que le provoca cierto estrés y decir, soy responsable, y repetirlo, soy responsable, soy responsable, soy responsable, me quiero a mí mismo y soy responsable, me quiero a mí mismo y soy responsable, y nada fuera de mí
va a perturbar la paz de mi mente. Solamente yo estoy a cargo de mi vida emocional. Soy responsable y usted es responsable. El día en que se haga totalmente responsable de sí mismo, el día en que deje de buscar excusas, será el día... Muchos viven convencidos de que su potencial tiene un límite fijo. Creen que nacieron con ciertas capacidades, que su inteligencia, su talento o su disciplina ya están definidos y que no hay mucho que puedan hacer al respecto. Se dicen a sí mismos, yo no soy así, yo no puedo con eso, esa vida no es para mí. Y así se condenan sin darse cuenta. Pero yo, Brian Tracy, he visto una y otra vez que el potencial humano es mucho más grande de lo que creemos. No está limitado por lo que heredamos, sino por lo que practicamos, por lo que decidimos día a día. El verdadero límite no está en tu mente ni en tu cuerpo, está en tus hábitos, en tu enfoque, en tus decisiones. Si quieres desbloquear tu potencial, no esperes a sentirte listo. Empieza a actuar como el hombre que deseas ser. Empieza a pensar con claridad, a trabajar con disciplina, a hablar con intención. Porque lo que repites con conciencia transforma tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tu vida cambia. Tu potencial no es un misterio que hay que descubrir, es una fuerza que hay que despertar. Y ese despertar comienza cuando tú lo decides. Durante años pensé que mi potencial era algo estático, que había ciertas cosas para las que yo servía y otras que simplemente no eran para mí. Me repetía frases como, yo no soy bueno para eso, eso es demasiado complicado, nunca voy a tener esa capacidad. Sin darme cuenta estaba construyendo una jaula invisible con mis propias palabras, con mis propias creencias, con mis propios límites mentales. Era como si una parte de mí ya hubiese decidido hasta dónde podía llegar, y todo lo que quedaba más allá de esa línea se convertía en un territorio prohibido. No porque realmente fuera imposible, sino porque yo había dejado de intentarlo. Había confundido incomodidad con incapacidad, dificultad con imposibilidad y miedo con realidad. Y esa confusión fue lo que me mantuvo atrapado durante años. El verdadero cambio comenzó cuando empecé a cuestionar mis certezas. Me pregunté, ¿quién me dijo que no puedo? ¿Cuándo decidí que ya había crecido todo lo que podía crecer? ¿Por qué acepté que mis habilidades eran permanentes? Empecé a observar a hombres que admiraba, no por sus logros externos, sino por su capacidad de mejorar continuamente. Y lo que descubrí fue que ninguno de ellos había empezado siendo capaz. No. Lo que los distinguía era su práctica diaria, su enfoque mental, su compromiso con el desarrollo. Ellos no esperaban sentirse listos para avanzar, avanzaban aunque tuvieran dudas. Y ahí entendí algo fundamental. El potencial no es un talento escondido que un día se revela mágicamente. Es una construcción diaria. Es una energía interna que solo se activa cuando decides actuar aunque tengas miedo, cuando decides practicar aunque fracases, cuando decides avanzar aunque no veas resultados inmediatos. Empecé entonces a adoptar una nueva mentalidad. Una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad que decía, si hoy soy disciplinado, mañana seré más capaz. Si hoy enfrento el reto, mañana será más fácil. Si hoy me levanto una vez más, estoy entrenando mi carácter. Dejé de enfocarme en lo que era bueno o era malo y comencé a enfocarme en lo que podía construir, día tras día. Acción tras acción, porque entendí que cada pequeño esfuerzo, aunque invisible al principio, estaba moldeando una nueva versión de mí, y esa versión tenía un potencial más grande que todas mis limitaciones pasadas. Lo más poderoso fue comprender que mi mente, mi cuerpo y mi carácter podían expandirse más allá de lo que creía posible. No porque tuviera dones especiales, sino porque tenía la voluntad de seguir creciendo, porque tenía el coraje de enfrentar mis propias excusas, porque estaba dispuesto a pagar el precio de la incomodidad a cambio de una vida con mayor fuerza, claridad y libertad. Y ese precio, aunque alto, valía cada segundo. Porque del otro lado del esfuerzo estaba el verdadero yo, no el que los demás habían definido. No el que la infancia, la escuela o los fracasos pasados habían condicionado, sino el yo auténtico, el que estaba esperando ser despertado. Y ese despertar fue mi punto de partida. Porque entendí que no hay nada más poderoso que un hombre que deja de huir de su potencial. Un hombre que mira su vida con honestidad y dice, no he llegado a mi límite, apenas estoy empezando. Ese hombre, aunque caiga, se levanta. Aunque dude, sigue. Aunque nadie lo entienda, persiste. Porque sabe que lo que está en juego no es solo una meta, es su vida entera, su identidad, su legado, su historia. Y eso, cuando lo comprendes, te cambia para siempre. Desbloquear tu potencial no comienza con hacer cosas grandes.
comienza con algo mucho más profundo: dejar de sabotear. Durante mucho tiempo, cada vez que sentía un impulso de avanzar, de atreverme, de cambiar algo en mi vida, aparecía esa voz interna que me decía: ¿y si fracasas? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no eres suficiente? Esa voz no era mi enemiga, era mi reflejo. El reflejo de años de miedo acumulado, de inseguridades disfrazadas de prudencia, de traumas no resueltos que yo mismo había convertido en excusas, y mientras esa voz dirigiera mi vida, no había forma de liberar lo que realmente era capaz de hacer. Lo primero que tuve que aceptar fue que mis pensamientos no eran órdenes, que podía cuestionarlos, enfrentarlos, desobedecerlos, que por más reales que se sintieran, no siempre decían la verdad, porque no todas las ideas que tengo sobre mí fueron sembradas por mí. Algunas fueron impuestas, otras absorbidas. Muchas de ellas nacieron en momentos de vulnerabilidad, cuando algo me dolió y decidí protegerme. Pero protegerme demasiado tiempo me convirtió en prisionero, y llegó un momento en que tuve que elegir entre seguir seguro en la cárcel de lo conocido o romper esa seguridad y vivir con libertad. Y romperla dolió, porque no se trata solo de dejar viejos pensamientos, se trata de abandonar toda una identidad construida en torno al no puedo, al no soy suficiente, al eso no es para mí. Era renunciar a una parte de mí que conocía muy bien, para empezar a construir una que todavía no sabía cómo sería. Y ese proceso fue incómodo, confuso, a veces solitario, pero también fue el único camino hacia el verdadero crecimiento, porque nadie libera su potencial sin antes liberar su mente. Y aquí descubrí algo que cambió mi perspectiva para siempre. No necesitas sentirte motivado para empezar. Necesitas empezar para despertar la motivación. La acción es la chispa. El movimiento es la clave. Porque esperar a tener ganas, a tener claridad, a tener todo alineado, solo fortalece la parálisis. Pero cuando decides actuar, aunque no sientas fuerza, cuando das ese paso en medio de la niebla, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más fuerte, más determinado, más despierto, y ese despertar no ocurre una sola vez. Ocurre cada día que eliges salir de tu zona cómoda, cada día que decides entrenar tu disciplina, cada día que en lugar de escuchar la excusa, eliges la acción. Y no vas a ver resultados inmediatos. El potencial no se revela de golpe como una explosión. Se revela en el proceso, como un músculo que crece con cada repetición. Por eso necesitas constancia, necesitas paciencia, necesitas fe en lo invisible. Porque los frutos más valiosos no se ven al instante. Pero eso no significa que no estén creciendo. Cada día que eliges ser intencional, aunque parezca insignificante, estás rompiendo una cadena. Estás escribiendo una historia distinta. Estás formando una versión de ti que ya no necesita justificar su parálisis con excusas. Una versión que se mueve, que avanza, que cae y se levanta. Porque sabe que su valor no está en el resultado, sino en su determinación de seguir creciendo. Desbloquear tu potencial comienza el día que decides dejar de protegerte del fracaso y empiezas a abrazar el proceso. El día que entiendes que tu debilidad no es una condena, es una oportunidad de transformación. El día que dejas de esperar señales externas y comienzas a escucharte por dentro, y cuando haces eso, todo cambia, porque ya no actúas desde el miedo, actúas desde la verdad, desde la convicción de que lo que está dentro de ti es más grande que cualquier obstáculo frente a ti. El siguiente gran paso fue entender que no se trata solo de dejar las excusas, sino de crear un sistema que te permita crecer de forma constante. Porque nadie desbloquea su potencial solo con buena intención. La intención sin estructura se disuelve. Se convierte en motivación pasajera, en impulsos que no dejan huella. Lo que realmente transforma a un hombre es la consistencia, la capacidad de actuar aunque no tenga ganas, de avanzar aunque no haya resultados inmediatos, de mantener el enfoque mientras el mundo lo distrae, y esa consistencia solo nace cuando conviertes tus valores en hábitos, cuando tus principios dejan de ser ideas bonitas y se convierten en acciones concretas cada día. Yo solía pensar que la disciplina era algo duro, casi militar, una especie de castigo, pero después descubrí que era justo lo contrario. La disciplina es el mayor acto de amor propio que puedes tener. Es decirte a ti mismo: merezco crecer, merezco avanzar, merezco ver hasta dónde soy capaz de llegar. No es un castigo, es una promesa. La promesa de que vas a estar ahí para ti, aun cuando no haya emoción, aun cuando el entorno no te apoye, aun cuando todo te diga que te detengas. Porque el verdadero potencial no se libera en los días fáciles,
Se libera cuando haces lo correcto en los días en que nadie te ve, en los días grises, en los momentos silenciosos en los que tu única motivación es tu compromiso contigo mismo. Y ese compromiso se entrena. Por eso decidí dejar de depender del impulso y empezar a construir una estructura real. Fijé horarios, diseñé rutinas, establecí prioridades. Aprendí a identificar qué me distraía, qué me debilitaba, qué me sacaba de mi centro. Y con el tiempo entendí que liberar el potencial también es un acto de purificación. Tienes que vaciarte de lo que no te sirve, de relaciones que te estancan, de hábitos que te adormecen, de pensamientos que te sabotean. No puedes volar si estás cargando con el peso de una vida que ya no te representa. Al mismo tiempo debes alimentar lo que te fortalece, leer con intención, escuchar a quienes ya caminan el camino, rodearte de hombres que también estén construyendo algo valioso, porque tu entorno es parte de tu estructura. Y nadie libera su grandeza en medio del ruido constante, de la queja, de la mediocridad disfrazada de comodidad. Necesitas espacios que te reten, personas que te eleven, y tiempo dedicado a lo esencial, porque ahí es donde se entrena el carácter. Y sin carácter, el potencial no tiene base. También descubrí que parte de ese sistema debía incluir pausas conscientes, silencios, reflexión, no para huir del esfuerzo, sino para recargar el alma, porque no eres una máquina. Eres un ser humano, y para liberar tu poder necesitas mantenerte conectado contigo mismo. No puedes ignorar tus emociones, tu cuerpo, tu intuición. Todo eso también es parte de tu potencial. No es solo mente, no es solo productividad. Es una armonía entre lo que piensas, sientes y haces. Y esa armonía, cuando se cuida, se vuelve una fuente inagotable de energía. Por eso, si realmente quieres descubrir de qué eres capaz, deja de esperar condiciones perfectas. Crea tus propias condiciones, crea tu rutina, crea tu entorno, crea tus hábitos, porque nadie más va a hacerlo por ti, nadie más va a vivir tu vida, nadie más va a sostener tus decisiones cuando el entusiasmo desaparezca. Ese trabajo te toca a ti. Y cuando lo asumes de verdad, el potencial deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad que puedes sentir, en tu cuerpo, en tu mente, en tu camino. Y una vez que lo sientes, ya no hay vuelta atrás. Algo cambió profundamente en mí el día que dejé de enfocarme en lo que no tenía y empecé a trabajar con lo que sí tenía. Durante años pensé que necesitaba más tiempo, más apoyo, más motivación, más oportunidades. Me decía a mí mismo, cuando tenga esto, entonces empezaré. Pero ese cuándo nunca llegaba, porque siempre había algo más que faltaba. Y entonces me di cuenta de que no era una cuestión de recursos, era una cuestión de decisión, una cuestión de enfoque, una cuestión de identidad. Porque si no me consideraba ya una persona capaz de actuar, ninguna herramienta externa iba a cambiar eso. Lo que realmente me estaba bloqueando no era la falta de condiciones, era la falta de compromiso conmigo mismo. Y ese compromiso no se activa con palabras, se activa con hechos. Empecé a mirar mi vida con más claridad. A ver que tenía tiempo, pero lo estaba entregando al entretenimiento vacío. Que tenía energía, pero la drenaba en distracciones. Que tenía ideas, pero las saboteaba antes de desarrollarlas. Era duro aceptarlo, pero también fue liberador, porque significaba que yo tenía el poder. Que no estaba a merced de lo que me faltaba, sino que podía empezar con lo que ya tenía. Con mis manos, con mi mente, con mi historia, con mi deseo de mejorar. Y en ese momento comprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. No se necesita tenerlo todo para empezar. Se necesita empezar para tenerlo todo. También descubrí que parte de mi potencial estaba enterrado bajo el miedo al juicio. Me preocupaba lo que los demás pensaran. Me paralizaba la idea de fallar frente a otros. Me detenía la posibilidad de equivocarme y ser señalado. Pero ¿sabes qué aprendí? Que la mayoría de las personas están tan ocupadas en sus propias batallas que no tienen tiempo para juzgar la tuya. Que quienes critican desde la distancia no conocen el valor de construir. Que quien realmente vive con propósito no se detiene a mirar los errores ajenos, está demasiado ocupado enfrentando los suyos. Así que me solté. Me permití fallar. Me permití verme imperfecto. Y fue ahí cuando empecé a avanzar de verdad. Porque el miedo ya no dictaba mis pasos. Y ahora quiero que te preguntes con total honestidad, ¿cuántas veces has frenado tu crecimiento por esperar la perfección? ¿Cuántas veces has postergado lo importante por miedo a no hacerlo bien? ¿Cuántas veces has confundido prudencia con parálisis? Si estás aquí, si sigues escuchando, es porque hay una parte de ti que ya sabe la respuesta.
Y esa parte necesita más espacio en tu vida. Necesita que empieces a actuar aunque no tengas todo claro. Que empieces a entrenar tu mente para resistir la incomodidad. Que empieces a hablarte como hablarías a alguien a quien amas profundamente. Porque solo así, con acciones concretas, con una narrativa nueva, con una actitud decidida, vas a empezar a romper el cascarón que te limita. Por eso quiero invitarte a que hoy hagas algo distinto. Suscríbete a este canal si este mensaje ha tocado algo en ti. Aquí no vas a encontrar promesas vacías, sino herramientas reales para construir una vida de disciplina, propósito y dirección. Y si quieres comprometerte de verdad con tu crecimiento, escribe en los comentarios: hoy empiezo a liberarme. Porque a veces escribirlo es el primer paso para hacerlo real. Es una forma de decirte a ti mismo: estoy listo para empezar a tomarme en serio. Estoy listo para dejar de hablar del potencial y comenzar a vivirlo. Estoy listo para convertirme en el hombre que he postergado por miedo. Recuerda, el potencial no se libera el día que todo esté perfecto. Se libera cuando tú decides que este momento, con todo y sus imperfecciones, es suficiente para comenzar. Así que no esperes más. Tu vida no se transforma con pensamientos, se transforma con decisiones, y esa decisión puede ser ahora. A medida que avancé por este camino, comprendí que una de las claves más poderosas para desbloquear el potencial estaba en aprender a sostener el proceso sin necesidad de resultados inmediatos. Porque el hombre promedio vive esclavo de la inmediatez. Si no ve resultados en una semana, renuncia. Si no recibe validación en los primeros intentos, se convence de que no es para él. Pero ese es justamente el momento donde el verdadero cambio empieza a gestarse. Cuando nada se mueve afuera, pero tú sigues empujando desde adentro. Cuando nadie te aplaude, pero tú sigues avanzando con convicción, porque el potencial no se revela en los aplausos, se revela en la soledad del esfuerzo silencioso. Y es ahí donde muchos abandonan, no por falta de talento, no por falta de capacidad, sino por falta de paciencia, por no entender que todo lo que vale la pena construir requiere tiempo, dolor, dudas y perseverancia. Así que si de verdad quieres liberar tu potencial, tendrás que aprender a resistir ese vacío, a seguir actuando incluso cuando no hay resultados visibles, a confiar en el proceso más que en la emoción del momento, porque las emociones son volátiles. Pero el compromiso es lo que te mantiene firme cuando todo lo demás se tambalea. Me vi muchas veces tentado a volver atrás, a regresar a lo cómodo, a lo conocido, a lo seguro. Es fácil vivir en una versión limitada de uno mismo. Nadie te exige más, nadie te reta. Puedes esconderte detrás de la frase "yo soy así" y nadie lo cuestiona. Pero hay una vida que solo puede vivirse del otro lado del miedo. Y cuando pruebas, aunque sea un momento de esa vida, de esa fuerza interna, de esa claridad, de ese enfoque, ya no puedes seguir fingiendo que te basta con lo anterior. Porque ahora sabes lo que se siente vivir conectado con tu poder real. Y eso es algo que ya no puedes ignorar. Y lo más valioso que descubrí fue esto: cada vez que elegía no rendirme, aunque fuera un solo día más, estaba entrenando una parte de mí que nunca antes había usado. Una parte que no necesitaba reconocimiento, ni garantías, ni condiciones ideales. Una parte que solo necesitaba decisión. Y con el tiempo esa parte se fortaleció. Se volvió mi nueva identidad. La identidad de un hombre que no espera, que no se esconde, que no mendiga dirección porque la crea, que no espera motivación porque se ha hecho amigo de la disciplina. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a caminar durante semanas, meses, incluso años, sin certezas externas, solo con la certeza interior de que estás creciendo? ¿Estás dispuesto a fracasar frente a otros, solo para poder crecer frente a ti mismo? ¿Estás dispuesto a dejar de vivir como si tu poder estuviera en pausa y empezar a activarlo desde hoy? Si es así, entonces ya has empezado a desbloquear tu potencial. Porque el primer paso no es la acción externa, es la decisión interna. Recuerda esto: lo fácil no te transforma, lo cómodo no te expande, lo inmediato no te construye. Lo que te transforma es la práctica constante de actuar desde tu visión, no desde tu estado emocional. Porque el hombre que vive desde su visión no se detiene por el cansancio, ni por el juicio, ni por la incertidumbre. Él sigue, él construye, él inspira. Y tú puedes ser ese hombre, tú ya lo eres, si decides empezar a demostrarlo. Liberar tu potencial también requiere redefinir tu relación con el fracaso.
porque durante años nos han enseñado a temerlo, a evitarlo, a esconderlo como si fuera una señal de debilidad. Pero lo que nadie nos dice es que el fracaso, cuando se vive con conciencia, es el taller donde se forja el carácter. Cada vez que fracasas y eliges levantarte, estás desarrollando una fuerza que ningún éxito cómodo puede darte. Estás entrenando resiliencia, estás entrenando humildad, estás aprendiendo a escuchar, a corregir, a adaptarte. Estás convirtiéndote en alguien que no se quiebra fácilmente. Y eso, en un mundo lleno de hombres que se rinden con la primera dificultad, es un poder inmenso. Yo solía evitar cualquier situación que pudiera hacerme fallar, me quedaba en lo conocido, en lo que ya dominaba, pero esa zona segura también era una zona de estancamiento, hasta que entendí que si de verdad quería crecer tenía que estar dispuesto a parecer torpe, lento, ignorante al principio. Tenía que tolerar la incomodidad de no saber, de equivocarme, de no ser el mejor, y eso, en lugar de debilitarme, me fortaleció. Porque cuanto más me permitía fallar, más aprendía, y cuanto más aprendía, más rápido mejoraba. El fracaso dejó de ser una amenaza y se convirtió en una señal de avance, de que estaba saliendo de lo automático, de que estaba entrando en terreno desconocido, sí, pero también fértil. Tu potencial no se activa en lo perfecto, se activa en lo imperfecto que eliges enfrentar con disciplina. Y eso significa que cada error, cada tropiezo, cada decepción puede ser un paso hacia tu mejor versión si decides usarlo así, si decides observarlo sin culpa, si decides preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿Qué no vi antes que ahora puedo ver? El hombre que hace estas preguntas no es débil, es sabio, porque ha comprendido que crecer no se trata de aparentar fuerza, sino de construirla desde lo más profundo. También descubrí que el fracaso pone a prueba tu integridad, porque cuando todo va bien, es fácil ser disciplinado, es fácil hablar bonito, es fácil mantener la frente en alto, pero cuando fallas, cuando te caes, cuando otros te ven dudando, ahí es donde realmente conoces quién eres. ¿Eres el que se esconde? ¿El que finge que no pasó nada? ¿O eres el que enfrenta, aprende y sigue caminando? Porque si puedes sostener tu compromiso incluso en tus días más bajos, ya no hay nada que pueda detenerte. Porque no vives desde la apariencia, vives desde el propósito. Y si estás pasando por un momento difícil, si sientes que has fallado más veces de las que puedes contar, quiero decirte esto con total certeza: no estás roto, estás en proceso, no estás perdido, estás en construcción, no estás atrasado. Estás siendo preparado, solo asegúrate de no rendirte antes de tiempo, porque a veces, justo cuando todo parece más oscuro, es cuando estás a punto de dar el salto más grande. No porque cambien las circunstancias, sino porque tú estás cambiando por dentro, estás fortaleciéndote, estás dejando de tenerle miedo al proceso. Estás descubriendo que tu verdadero potencial no se despierta en la facilidad, sino en la valentía de seguir avanzando cuando todo en ti quiere rendirse. Y eso es lo que te hace imparable. Liberar tu potencial también exige que empieces a tomar decisiones difíciles, porque muchas veces lo que más te detiene no es la falta de talento, ni de recursos, ni de oportunidades, es tu incapacidad para soltar lo que ya no encaja con la vida que quieres construir. Y eso incluye hábitos, relaciones, entornos y hasta versiones antiguas de ti mismo. La incomodidad no viene solo del esfuerzo, sino del apego, del miedo a dejar ir lo conocido, aunque ya no te sirva, del temor a decepcionar a otros, aunque al complacerlos te estás decepcionando a ti. Y llega un punto en el camino donde tienes que elegir. O te mantienes cómodo y estancado, o te vuelves honesto contigo mismo y rompes con todo lo que ya no representa tu dirección. Yo tuve que hacerlo. Tuve que dejar atrás amistades que me aplaudían en mi mediocridad. Tuve que cortar hábitos que me daban placer inmediato, pero me robaban claridad. Tuve que rediseñar mis días, mis horarios, mi alimentación, incluso mi forma de hablarme a mí mismo. Porque entendí que no podía seguir pidiéndole a la vida un resultado distinto si no estaba dispuesto a hacer sacrificios. Y ese fue uno de los aprendizajes más duros. No vas a liberar tu potencial si no estás dispuesto a pagar el precio. No puedes tener crecimiento sin renuncias. No puedes evolucionar mientras sigues aferrado a lo que te mantiene igual. Y no se trata de sacrificarse por castigo. Se trata de honrar lo que deseas, de demostrarle a tu futuro que estás dispuesto a protegerlo con las decisiones que tomas hoy. Porque cada elección es una declaración. O estás alineado con tu visión, o estás fortaleciendo lo que te aleja de ella. No hay términos medios, no hay un poco de enfoque, ni un poco de compromiso. Estás dentro o estás fuera. Estás avanzando o estás retrocediendo, y esa honestidad puede doler, pero también es la que te despierta, es la que te sacude,
Es la que te muestra el poder que siempre estuvo ahí, dormido, esperando que tú lo activaras con una decisión firme. También aprendí que parte de desbloquear tu potencial es aprender a soportar la incomprensión. Porque cuando empiezas a cambiar, cuando te tomas en serio, cuando dices no a lo que antes tolerabas, habrá personas que no lo entiendan, que te llamen arrogante, exagerado, frío, que quieran que vuelvas a la versión anterior de ti, la que era más cómoda, más dócil, más predecible. Pero no puedes vivir tu vida para que los demás se sientan cómodos. No puedes frenar tu evolución para no incomodar a quienes decidieron quedarse igual. Tu camino es tuyo, tu crecimiento es tu responsabilidad. Y si eso significa caminar un tiempo solo, entonces camina solo. Porque es mejor avanzar en soledad que estancarse acompañado. Y no siempre vas a tener claridad total. No siempre sabrás si estás tomando la mejor decisión. Pero si hay una parte de ti que sabe que necesitas avanzar, escúchala. Esa intuición no es ruido, es guía. Es dirección, y si la ignoras por demasiado tiempo, terminarás traicionándote. Por eso, cada vez que tengas que elegir entre lo cómodo y lo correcto, elige lo correcto. Aunque duela, aunque te dé miedo, porque esa es la elección que te acerca al hombre que estás destinado a ser, y ese hombre está esperando que empieces a vivir como él desde hoy. Y una vez que empiezas a vivir desde esa nueva identidad, te das cuenta de que tu potencial no es una meta lejana, es un estilo de vida. No se trata de alcanzar algo y luego relajar. Se trata de convertirte en alguien que no deja de crecer. Porque lo verdaderamente transformador no es alcanzar un objetivo, es convertirte en el tipo de hombre que es capaz de sostener esa versión de sí mismo todos los días. Que se levanta con dirección, que actúa con conciencia, que no deja que su pasado dicte su futuro. Y cuando entiendes eso, cada día se vuelve una oportunidad para ser más fuerte, más claro, más enfocado, para honrar tu camino incluso cuando nadie más lo ve. Llegará un punto en el que ya no te importe tanto demostrarle nada a nadie. Ya no sentirás la necesidad de convencer al mundo, porque tu validación no vendrá de afuera. Vendrá de tu capacidad para mirarte al espejo y saber que estás cumpliendo con lo que dijiste, que estás actuando con integridad, que estás siendo el hombre que prometiste ser. Y esa paz, esa solidez interna, no se compra, se construye. Se gana con cada día que eliges seguir caminando cuando sería más fácil detenerte. También notarás algo más profundo, que tu vida empieza a impactar a otros sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente. Porque un hombre alineado con su propósito irradia dirección. Inspira sin hablar, motiva sin buscarlo. Su sola presencia transmite fuerza. No porque sea perfecto, sino porque es real. Porque se muestra. Porque se compromete. Porque está dispuesto a cargar con el peso de su propio crecimiento. Y en un mundo lleno de evasión, de ruido, de apariencias, eso se vuelve magnético. Se vuelve necesario. Liberar tu potencial no es una meta individualista, es un acto de generosidad. Porque cuando tú creces, ayudas a otros a creer que ellos también pueden. Cuando tú eliges disciplina, le demuestras a otros que es posible sostenerse en la tormenta. Cuando tú rompes tus cadenas, abres camino para que otros rompan las suyas. Tu vida se convierte en una declaración silenciosa de que sí se puede, de que el cambio es real, de que el poder está en uno mismo. Y esa declaración, aunque no tenga micrófono ni escenario, tiene eco. Un eco que transforma, que inspira, que mueve. Así que no subestimes el poder de lo que estás construyendo. No pienses que es poco, que es invisible, que es insignificante. Cada hábito que repites con conciencia está cimentando una nueva vida. Cada renuncia que haces con coraje está limpiando tu camino. Cada acto de voluntad está fortaleciendo tu carácter. Y aunque a veces parezca que nadie lo nota, tú lo sabes. Y ese saber vale más que 1000 aplausos. Porque te pertenece, porque te sostiene, porque es tuyo. Nadie te lo regaló, nadie te lo dictó, lo creaste tú. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y entonces algo extraordinario sucede. Comienzas a sentirte profundamente vivo. No por las cosas que tienes, no por los logros acumulados, no por los títulos o el reconocimiento, sino por la claridad que llevas por dentro. Porque cuando desbloqueas tu potencial, no es solo que te vuelves más productivo o exitoso, te vuelves más presente, más consciente, más conectado con lo que realmente importa. Tu mente deja de estar dispersa, tu energía ya no se diluye en 1000 direcciones, tus decisiones ya no son impulsivas, son intencionales. Y esa intención lo cambia todo, porque te da poder. El poder de elegir con calma, el poder de actuar con firmeza, el poder de vivir alineado con tus valores, incluso cuando nadie te observa. Y no es que la vida se vuelva más fácil, pero sí se vuelve más significativa. Aún tendrás días duros, días de duda, de cansancio, de incertidumbre, pero ya no los ves como castigos, los ves como parte del proceso, como entrenamiento, como oportunidades para pulir tu carácter.
Porque ahora sabes quién eres y sabes para qué estás aquí. Ya no corres tras la validación de otros. Ya no necesitas esconder tus errores ni tus heridas, porque los usas, porque los integras, porque has aprendido a transformar tu dolor en dirección, tu pasado en propósito, tus caídas en cimientos para crecer más fuerte. Lo que más me sorprendió fue descubrir que todo esto ya estaba dentro de mí. No necesitaba convertirme en otra persona, solo necesitaba descubrirme, quitar las capas, romper las máscaras, silenciar el ruido, y ahí, en ese silencio, encontré algo que siempre estuvo esperando, mi verdadera voz, esa que no grita, esa que no exige, esa que simplemente dice, con claridad y firmeza, este es el camino. Y seguir esa voz no siempre es cómodo, pero es profundamente liberador, porque te guía con verdad, porque no se deja manipular por el miedo, ni por las expectativas sociales, porque no está condicionada por lo que los demás opinan, sino por lo que tú sabes en lo más profundo de ti. Hoy quiero que entiendas esto con absoluta certeza. Ya no necesitas esperar más. No necesitas ser perfecto, ni tenerlo todo claro, ni contar con la aprobación de nadie. Lo único que necesitas es empezar a escucharte con honestidad, a actuar con decisión, a caminar paso a paso hacia el hombre que sabes que puedes ser. Ese potencial que llevas dentro no necesita que lo sigas buscando. Necesita que lo actives, que lo practiques, que lo demuestres. No con palabras, sino con hábitos, no con ideas, sino con hechos. Porque tu vida no se mide por lo que sueñas, se mide por lo que construyes. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque hay una parte de ti que ya está despierta, que ya sabe que no hay nada más urgente, más importante, más poderoso que vivir desde tu máximo potencial. Así que decide, hoy, no mañana. No cuando te sientas más preparado. Decide ahora, porque no estás roto, no estás perdido, no estás limitado, solo estás dormido, y despertar depende de ti, de tu voluntad, de tu compromiso, de tu acción, porque tu verdadero poder empieza cuando tú lo reclamas. Y entonces lo comprendes. Desbloquear tu potencial no era una meta que te esperaba allá afuera, era una verdad que te llamaba desde dentro. Una verdad que siempre estuvo ahí, aunque a veces la ignoraras, aunque a veces dudaras, aunque el mundo intentara convencerte de que no era suficiente. Pero ahora ya no puedes volver atrás, porque ya viste quién puedes llegar a ser. Ya sentiste, aunque sea por un instante, el poder de actuar con claridad, de hablar con integridad, de moverte con propósito. Ya sabes cómo se siente levantarte por la mañana y no arrastrarte por la vida, sino enfrentarte a ella con decisión, con firmeza, con fuerza interior. Y esa experiencia, una vez vivida, no se olvida. Se vuelve tu nueva base, tu nueva realidad. Lo que antes parecía lejano, hoy se siente posible. Porque ya no estás esperando, estás construyendo. Ya no necesitas que otros te validen. Te validas tú mismo cada vez que haces lo correcto aunque nadie te mire. Ya no dependes de motivación externa porque has cultivado un fuego interno que no se apaga con el primer viento. Ese fuego se alimenta de tu disciplina, de tu visión, de tu lealtad hacia ti mismo. Has dejado de ser esclavo de las circunstancias. Ahora las utilizas como combustible. Has dejado de repetir patrones automáticos. Ahora eliges con conciencia. Has dejado de seguir el ritmo del mundo. Ahora marcas tu propio compás. Y sí, vas a caer. Varias veces. Vas a tener días de duda, momentos de cansancio, tentaciones de volver a lo cómodo. Pero ahora sabes lo que significan esas caídas. No son señales de debilidad, son pruebas de carácter. Cada vez que te levantas, cada vez que eliges no ceder, cada vez que vuelves a enfocarte, estás reafirmando tu nuevo estándar de vida, porque el potencial no se libera una sola vez, se libera a diario, en cada decisión que tomas, en cada cosa que aceptas, en cada cosa que decides rechazar, y cuanto más vives desde ahí, más sólido te vuelves, más libre, más enfocado, más real. Ese es el legado que dejas. No las palabras bonitas, no los logros vacíos. Lo que dejas es la energía con la que viviste, la forma en que elegiste caminar, la manera en que decidiste tratarte a ti mismo. Porque tu vida no solo te pertenece a ti, es un mensaje para los demás. Un mensaje silencioso que dice, sí se puede vivir con verdad, se puede ser disciplinado sin ser rígido, se puede ser firme sin perder la ternura, se puede ser fuerte sin dejar de sentir, se puede ser libre sin tenerlo todo resuelto. Y tú puedes ser ese mensaje, ese ejemplo, ese testimonio. Así que te lo digo con total convicción. No estás aquí por accidente, estás aquí porque es tu momento. El momento de asumir tu poder, el momento de vivir desde tu capacidad real, el momento de mirar tu historia no como una excusa, sino como evidencia de todo lo que has superado para llegar hasta este punto.
Ya no necesitas seguir esperando señales. Tú eres la señal. Tú eres el inicio. Tú eres la chispa que puede encender una vida completamente nueva. Solo hace falta que lo decidas. No con miedo, no con dudas, con firmeza, con fuerza, con total claridad, porque lo que viene para ti no es pequeño, es grande, es digno, es poderoso, y está al otro lado de una sola frase: estoy listo para convertirme en quien realmente soy. Hablando de potencial humano, ¿alguna vez se han preguntado a qué se debe la gran disparidad de resultados y desempeño entre una persona y otra? Una persona que percibe $250,000 anuales no es 10 veces más astuta ni mejor que una persona que percibe $25,000 anuales. ¿Por qué la diferencia de 10 veces sus ingresos? Y si tomamos a una persona que percibe $2,5 millones al año, ¿será esa persona 100 veces mejor, más astuta que la persona que gana $250,000? Imposible. En un estudio reciente de coeficiente intelectual probaron a 1,000 personas de una cierta población y llegaron a la conclusión de que la mejor persona entre los 1,000 solo era 2,5 veces más astuta que la persona de menor coeficiente intelectual. Solo 2,5 veces la disparidad, y tal vez eso sea con toda la población. ¿A qué supone que se debe la diferencia? Al hablar de potencial humano, llegamos a una fórmula que deduje hace algunos años. Tal vez eso lo explique un poco. La fórmula comienza con lo que llamamos AI. O sea, atributos innatos, las cualidades, la inteligencia, la habilidad, el temperamento, cosas con las que se nace que no pueden cambiarse mucho. Además de los atributos adquiridos. Estos atributos son muy importantes, son su educación, su capacitación, sus capacidades, su experiencia, conocimiento, sabiduría, etc. Multiplicado por A, que es su actitud, es igual al potencial humano individual o al desempeño humano individual o resultados individuales humanos. Ahora, de estos tres, los atributos innatos se traen desde el nacimiento. Los adquiridos pueden cambiarse, pero se necesita cierto tiempo para ello, aunque a veces cambiamos muy rápidamente. Cierta información valiosa puede cambiar dramáticamente su eficacia, pero las actitudes pueden aumentarse o disminuirse dramáticamente en segundos. Cada vez que mejoramos nuestra actitud, multiplicamos todas nuestras capacidades. Una actitud ha sido llamada acertadamente el lenguaje más importante del ser humano, la palabra más importante del idioma en el humano. Todo lo que hacemos en la vida, según un estudio en Harvard entre estudiantes ejecutivos, será en un 85% de actitudes. Un 85% de su éxito estará determinado por su actitud. Eso significa que está determinado por cuán positivo o cuánta actitud mental positiva se tenga. Las personas con actitudes mentales positivas tienden a avanzar más rápidamente, se mueven hacia la cima en organizaciones valiosas, ganan más dinero, sacan más satisfacción de la vida. Una actitud mental positiva no significa que baile por las calles y arroje flores. Solo significa que tome una actitud constructiva en general o se aproxime hacia su trabajo, su vida, sus problemas, relaciones, etc. Según el informe Cox de las empresas americanas, según la revista Success, un 85% o más de todo lo que se logra se debe a la actitud. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen las actitudes? Las actitudes vienen de las expectativas. Muy simple, ya hablamos de eso. Y una forma muy poderosa de mejorar su actitud instantáneamente es decir, aunque no lo crea, pienso que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Como dijimos antes, nuestras expectativas sobre los desenlaces determinan nuestra actitud. Si espera que las cosas salgan bien, tendrá una actitud positiva. Si espera que salgan mal, tendrá una actitud negativa. Y lo maravilloso es que podemos fabricar nuestras expectativas. Podemos esperar lo que deseamos. Podemos esperar cosas buenas, cosas malas, y no nos decepcionaremos. ¿De dónde surgen nuestras expectativas? Nuestras expectativas surgen de nuestras creencias y de nuestros valores. Son el centro de los factores motivacionales de nuestra personalidad, nuestras creencias, y esto nos conduce a un entendimiento del potencial humano. Significa básicamente que nuestra actitud es una expresión externa de lo que está ocurriendo internamente, y esto es consistente con las leyes mentales. Con respecto a las creencias, cada uno de nosotros tiene muchas creencias en el fondo que los psicólogos llaman los conceptos propios. El concepto propio, o su descubrimiento, es considerado por muchos como el logro único y más importante para comprender el desempeño humano en el siglo XX. Yo estoy de acuerdo. El concepto propio es como, si queremos usar una analogía militar, el centro de mando. O si queremos usar una analogía técnica, es el programa central de su computadora básica.
Es un grupo de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas, etcétera, almacenadas en el fondo de nosotros y son el resultado de casi todas las experiencias que hemos tenido en la vida. Y algunos investigadores dicen que el concepto propio comienza a formarse aún antes del nacimiento, pero el concepto propio, una vez colocado, precede, predice y determina sus niveles de eficacia y desempeño en todas las áreas de nuestra vida. El concepto propio se convierte en el centro de mando o el programa maestro. El concepto propio de este grupo de creencias determina lo que dirá, lo que hará, cómo actuará, cómo se siente y reacciona, etc. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mejoras en su vida externa, todos los cambios en su realidad comienzan con un cambio en su concepto propio. Les voy a explicar lo que significa. Esta es una gráfica muy simple. Hablamos de potencial humano y decimos que la persona promedio usa un 10% o menos de su potencial. Según investigaciones, tal vez es mucho menos. El Instituto Stanford Brain en Santa Clara, California, estima que tal vez se aproxime a un 2%. Seremos generosos y diremos que la persona promedio usa un 10%. Significa que en los mejores casos, la mayoría, como usted o yo, no usamos un 90% de nuestro potencial. Uno de los mejores filósofos, Oliver Wendell Holmes, dice que la tragedia de la persona promedio es que llegan a la tumba con su música aún por dentro. Aún están funcionando con mucho menos de su potencial total. Y esto es el potencial humano. Sabemos que existe una relación directa entre el potencial humano y el concepto propio. Pero como nuestros conceptos propios o nuestras estimaciones de nosotros mismos generalmente son mucho menores de lo que debieran ser, nuestro nivel de desempeño y eficacia también es menor. Sabemos que nuestro concepto propio es altamente subjetivo. ¿Qué significa esto? Significa que el concepto propio, lo que pensamos que es cierto sobre nosotros mismos, no está basado en la realidad, está basado en información que hemos tomado y aceptado como cierto, hasta el grado en que creemos lo que sea de nosotros mismos y se vuelve cierto para nosotros porque actuamos de una forma consistente con ello. Algunas personas que leen sus horóscopos y creen en horóscopos predicen su futuro. Hay algunas personas que toman la crítica y las opiniones de otros a quienes ni siquiera respetan y hacen suyas esas ideas, dando un resultado muy negativo. Lo que piense, lo que acepte como cierto, se vuelve cierto para usted. También sabemos que como adultos tenemos una variedad de conceptos propios. Tenemos un concepto propio de cómo vestirnos, cuánto pesamos, lo que comemos, lo bien que podemos hablar en público, qué tipo de padres somos, qué tipo de hijos somos con nuestros padres, qué tipo de esposo o esposa somos, qué tipo de amante, de conductor. Lo interesante de manejar es que todos los hombres tienen un concepto muy positivo con respecto a esto. Las mujeres no entienden esto, pero los hombres nacen con un genio inherente para manejar. Todos los hombres son choferes excelentes. Si no lo creen, todo lo que tienen que hacer las mujeres que están viendo esto es pensar en la última vez que trataron de corregir la forma de conducir de un hombre y recordarán que no obtuvieron buenas respuestas. ¿Cómo respondemos ante alguien que desafía nuestro concepto propio, sugiriendo que no somos las personas que pensamos ser? Estamos a la defensiva, nos enfadamos, nos irritamos, es difícil que nos traten. Tenemos un concepto propio de lo creativos que somos, lo inteligentes, lo rápido que leemos, lo bueno que somos en los deportes, y si practicamos una gran variedad de ellos, tenemos un concepto propio para cada uno de ellos. Tenemos un concepto propio de lo bien que cocinamos, de lo bien que educamos a nuestros hijos, de lo bien que limpiamos nuestra casa, los autos que manejamos, etc. Y también de lo que valemos por lo que ganamos. Es muy interesante saber que nunca ganamos más del 10% de nuestro concepto propio en ingresos. Nuestro concepto propio determina nuestro nivel de ingresos. Este nivel de concepto propio se llama zona de confort. Y aunque querramos más dinero, veremos que la tendencia humana natural de todas las actitudes es luchar por lograr entrar a la zona de confort y luego quedarnos ahí. Si ganamos un 10% por encima de nuestro concepto propio de ingresos, tendremos una necesidad imperante de deshacernos de ese dinero. Lo donaremos, lo gastaremos en forma extravagante y hasta lo perderemos si recibimos demasiado. Las personas que ganan la lotería siempre están quebradas a los 2 o 3 años. Queman el dinero porque ese dinero está más allá de su concepto propio. Si gana 10% o menos de su nivel de concepto propio, se descubrirá luchando, trabajará más duro, más tiempo, pensará en forma más creativa, buscará diferentes formas para aumentar sus ingresos o sus segundos ingresos. La única forma de mejorar cualquier parte de su vida, incluyendo sus ingresos, es aumentando el nivel del concepto propio de sus ingresos, comenzando a pensar en usted como si estuviera ganando más dinero. Si quiere bajar de peso, la única forma en que podrá lograrlo es pensando en que está delgado. Piense en usted mismo como una persona más delgada.
Si quiere volverse una persona más popular, más amorosa, más feliz o más sana, comience a pensar una y otra vez en esas cosas hasta que se vuelvan parte de su nuevo concepto propio. Hablaremos de eso más adelante. Es una parte esencial de la programación de su mente hacia el éxito. Su concepto propio global está determinado por el promedio de sus conceptos propios en las áreas que considere importantes. Ahora, su concepto propio está formado de 3 partes críticas. La primera parte del concepto propio es el ideal propio. El ideal propio es la persona que más desearía ser, es su idea de lo que constituye un ganador, es su visión ideal de lo mejor que puede ser usted. Nada más, una de las cosas que sabemos de las personas con éxito es que las personas con éxito tienen ideales propios muy claros, ideales claros de quién quieren ser en el futuro. Las que no tienen éxito tienen ideales muy vagos. El número 2 es la autoimagen. La autoimagen es como un retrato de cómo se ve a sí mismo y lo que piensa de sí mismo. La autoimagen es el espejo interno, es como se percibe a sí mismo ahora en su desempeño actual, en forma cotidiana. La tercera parte es su autoestima. Su autoestima es cómo se siente consigo mismo. Cómo se siente consigo mismo es la fuerza motriz, el motor, la fuerza poderosa dentro de su subconsciente. Es la fuerza de energía dentro de su concepto propio y determina casi todo lo que le pasa. La mejor definición de autoestima es cuánto se agrada a sí mismo. Cuánto se agrada a sí mismo como esposo, cuánto se agrada a sí mismo como empleado, cuánto se agrada a sí mismo como jefe, como inversionista, como orador profesional, como atleta, etc. Según se agrade a sí mismo, su nivel de autoestima, su sentimiento emocional global respecto a cualquier área de su vida, determina su desempeño y su eficacia en dicha área. Lo sorprendente es que se convierte en lo que piensa, su concepto propio es maleable, su autoestima puede formarse repitiendo una y otra vez: me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Entre más se repita, me agrada mi persona, me agrada mi persona, entre más lo repita una y otra vez, más crecerá su autoestima, y entre más crezca su autoestima, más crecerá su concepto propio global. Cuando crezca su concepto propio global, su desempeño será mejor en todo lo demás que emprenda. Cada vez que diga, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada, será como bombearse psicológicamente. Todo lo que pase que haga que su autoestima suba, hará que se comporte mejor. Todo lo que haga que su autoestima baje, hará que se comporte peor, que cometa errores, que sea infeliz, etc. Un punto crítico de agradarse a sí mismo, sobre autoestima y agradarse a sí mismo, es que, número 1, nunca puede querer a nadie más de lo que se quiere a sí mismo. Que su nivel de autoestima es determinante de la calidad de relaciones que tenga con los demás. Y número 2, es que nunca puede esperar que nadie más lo quiera o respete más de lo que se respeta a sí mismo. Cuanto se agrade o se respete a sí mismo, determina sus actitudes hacia usted. Todas las escuelas de psicología actualmente están de acuerdo en el hecho de que depende de lo que usted realmente se quiera y se respete a sí mismo como un ser humano valioso e importante, tiene efecto sobre todo lo que le pase. Cuánto se agrade a sí mismo, y lo que puede hacer es mejorar su autoestima diciendo, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿de dónde viene el concepto de autoestima? Y descubrimos que el concepto propio es maleable, puesto que no nace con este concepto propio. No nace con ninguna idea sobre sí mismo, no nace con autoimagen ni autoestima. Nace, en cierto modo, como potencial propio. Es la mejor forma de plantearlo. La persona promedio llega al mundo como potencial puro. Y no tiene el concepto propio de que todo lo que es ahora, todo sentimiento que tiene, toda actitud o valor, tuvo que aprenderlo en el transcurso de su vida. También sabemos que el niño llega al mundo con una necesidad imperante de amor y contacto. Y como una gran cantidad de investigaciones lo indican, necesitamos mucho amor y contacto durante toda nuestra vida, pero en especial durante nuestros años de formación, porque de niños aprendemos quiénes somos, cuánto valemos, si somos importantes, inteligentes, amorosos, chistosos. Todo esto lo aprendemos por la forma en que nuestros padres nos tratan. Si nuestros padres, nuestros parientes, tíos o tías, en especial nuestros padres, nos tratan como si fuéramos realmente importantes, crecemos pensando que somos realmente importantes, pero si nuestros padres no lo hacen, pasa algo más. Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo del concepto propio, que un niño comienza a partir de cero. El niño nace
sin saber quién es él o ella. Son sumamente valiosos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto años de vida. Algunos psicólogos pensaban que eran los 5 primeros años, pero ahora dicen que son los 3 primeros años. En sus 3 primeros años de vida el niño aprende quién es y dicen que si se les da suficiente cantidad y buena calidad de amor en los 3 a 5 primeros años, los prepara usted de por vida. Los coloca en una base sólida de autoestima y confianza en sí mismos, valor e importancia realmente. Existe una relación directa entre la calidad y la cantidad de amor y el desarrollo de una personalidad sana. Entre más amor, amor incondicional, reciba un niño en sus años formativos, más fuerte será la base de su personalidad. El reverso de la educación es que casi todos los problemas de psicosis, neurosis, perturbaciones de la personalidad y problemas de comportamiento surgen de los problemas que se tengan con el concepto propio. Ahora observemos a los adultos. Aquí está nuestra personalidad adulta. Si nos observamos, podemos llegar a reparar nuestras bases, por así decirlo, repitiéndonos una y otra vez: me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, y llevamos ese concreto reparador hacia la base de nuestra personalidad. Los niños necesitan el amor como las rosas necesitan la lluvia. Los niños que carecen de amor a menudo mueren por escasez de amor. Es una enfermedad llamada marisma. Ahora, ¿qué más sabemos sobre los niños? Sabemos que los niños llegan al mundo con 2 atributos notables. El primero es que no sienten temor. Los niños nacen sin temores. No temen a nada excepto a caerse y a los ruidos fuertes. Y esto se expresa en sus actitudes: yo puedo. Los niños llegan al mundo pensando que pueden hacer cualquier cosa, y quien haya criado a un niño hasta la edad de 3, 4 o 5 años sabe que debe pasar esos primeros años evitando que se maten, porque son como pilotos japoneses, porque no le tienen miedo a nada. Su segundo atributo es que llegan al mundo totalmente espontáneos. Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, son totalmente desinhibidos. Totalmente. Ellos no temen hacer nada de lo que desean, y esto se expresa en su actitud: no quiero. No tengo que hacerlo. Si ha tratado de controlar a un niño, lo habrá visto. Lo primero que dicen cuando comienza a darle órdenes, lo primero que aprenden es: no tengo que hacerlo. Claro, a veces cambiamos sus mentes de una u otra forma, pero estos son los 2 atributos con los que los niños llegan al mundo. Llegan al mundo sin temores y desinhibidos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro derecho innato natural es no ser temerosos y ser desinhibidos. Y solo cuando podemos crear la misma situación en nuestra vida adulta, cuando no tememos y somos desinhibidos, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Las mejores organizaciones, las mejores compañías son las que crean un ambiente donde nos sentimos sin temores y sin reservas para ser nosotros mismos y para hacer lo mejor de nosotros. Al crecer descubrimos que los niños aprenden de 2 maneras. La primera es por imitación. Imitan a uno o a ambos padres, en especial al padre dominante. Algunas veces el padre dominante cambiará cuando crezca el niño, y a veces los niños imitan al padre, a veces a la madre, pero aprenden por imitación. Muchas características y hábitos que tenemos como adultos los aprendimos de nuestros padres. ¿Alguna vez ha tenido la ocasión de gritarle o reñirle a uno de sus hijos? Verá que le dice las mismas cosas que le dijo su padre a usted cuando era niño. Así que imitamos. A veces imitamos su caminar, a veces su forma de hablar, a veces imitamos sus valores, sus creencias, etc. Aunque esos valores y esas creencias no tengan ningún valor. ¿Por qué? Porque nuestros padres eran así cuando nosotros éramos niños. La segunda forma en que aprendemos es pasando de la incomodidad, lo que no se siente bien, hacia la comodidad. Freud llamó a esto el principio del placer. O sea que nos movemos hacia aquello que nos hace sentir cómodos, lo que nos da placer, lo que nos hace sentir bien con nosotros. Nos movemos de la incomodidad hacia la comodidad. Así es como aprendemos a no mojar el pañal, por ejemplo. Sabemos que no es agradable caminar con popó o pipí en nuestros pañales. Vemos lo que hacen nuestros padres, vemos lo que nuestros parientes hacen y decimos: estas personas no hacen lo que yo. Así aprendemos a caminar y lo demás. Así que de la incomodidad hacia la comodidad. Durante toda nuestra vida, por cierto, así es como aprendemos. Imitamos leyendo lo que otras personas hacen, estudiando libros y en el trabajo, imitamos cuando vamos a la escuela, y hacemos lo que nos da resultados positivos, lo que nos da refuerzos positivos, y hacemos cada vez menos las cosas que nos causan incomodidad o dolor. Ahora, muy temprano en la vida,
como equivocación o como resultado de una equivocación que los padres cometen en la crianza, los niños comienzan a aprender hábitos y patrones negativos. Los patrones y hábitos negativos tienen sus raíces principalmente en la crítica destructiva. La crítica destructiva comienza muy temprano en la vida, a veces en los primeros meses. Y la crítica destructiva la usan los padres para dirigir y controlar a sus hijos. Desafortunadamente, tiene un efecto muy peligroso y dañino sobre nosotros, ya que la crítica destructiva tiende a minar la integridad de la personalidad del niño. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a muchos de ustedes, nos hemos visto minados y heridos por la crítica destructiva más que todas las guerras en la historia. Ahora, como resultado de la crítica destructiva, comenzamos a desarrollar hábitos y patrones negativos. Los patrones de hábitos negativos son respuestas condicionadas hacia los estímulos. Los patrones de hábitos negativos se desarrollan en los inicios de la vida. Se desarrollan como resultado de una repetición del temor y el dolor una y otra vez. Se desarrollan como resultado de la crítica destructiva, el castigo físico, etc. En los inicios de la vida comenzamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen durante toda nuestra vida y más que ninguna otra cosa inhiben nuestro potencial. La primera es la llamada patrón de hábito negativo inhibido. El patrón de hábito negativo inhibido se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez no. Aléjate de ahí, no toques eso, y se le castiga. Cuando el niño intenta algo nuevo, o se involucra con algo, o huele algo, o derrama algo, o rompe algo accidentalmente, el padre estalla y se enfada mucho. Como ven, el niño está impulsado por la curiosidad insaciable de explorar su mundo. Y lo que pasa es que cuando lo explora o se interesa y echa a perder algo, si el padre reacciona golpeando al niño, el niño comienza a pensar cada vez que intento algo nuevo, cada vez que intento algo diferente, cada vez que voy más allá de mis límites, cada vez que me salgo de mi zona de comodidad, cada vez que no juego sanamente, me golpean, me castigan, me lastiman, me envían a mi alcoba y me siento mal. Y muy pronto el niño desarrolla el sentimiento de no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que trato algo diferente, me castigan. No puedo, no puedo, no puedo. Es como la respuesta de Pavlov. Pavlov sonaba la campana y le daba de comer a un perro, y el perro salivaba, y Pavlov alimentaba al perro. Mientras sonaba la campana, el perro salivaba y siguió haciendo eso, y después Pavlov solo sonaba la campana y el perro salivaba. Lo que pasa en la vida adulta es que esto crea lo que llamamos temor al fracaso. El temor al fracaso es una respuesta condicionada a un proceso de crítica destructiva que ocurre en los primeros 5 o 6 años de la vida. El temor al fracaso automáticamente nos activa, nos sentimos ansiosos, tensos, intranquilos, sentimos presiones y estrés en nuestro plexo solar, sentimos ganas de retirarnos del evento, y el temor al fracaso es la razón principal por los fracasos en la vida adulta. Es la razón principal por la que evitamos cumplir plenamente nuestro potencial. De hecho, todos los patrones de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Puedes saber cuál es un patrón de hábito negativo porque se siente en el cuerpo físico, precisamente. El patrón de hábito negativo inhibido, el temor al fracaso, el no puedo, ocurre primero que todo en el plexo solar. ¿Ha tenido la ocasión donde debe hablar frente a un grupo, debe ir a una revisión de su desempeño, debe hacer una llamada determinante? Primero su plexo solar se aprieta. Si el temor continúa, su respiración se acelera. Su corazón comienza a latir apresuradamente, su frecuencia respiratoria aumenta y le duele la cabeza como migraña en la parte frontal, su garganta se le cierra y no puede hablar y se le seca la boca por completo. Y como se pone tan tenso y asustado, va corriendo al baño. Estas son todas las manifestaciones. No hay peligro físico, pero sí peligro psicológico, una respuesta condicionada. Cuando sentimos estas cosas, la tendencia es retirarse de la situación que las ocasiona y es la razón por la que no logramos mucho si retrocedemos. Es muy importante. El segundo patrón de hábitos negativos es el compulsivo. El patrón de hábito negativo compulsivo se aprende cuando a los niños se les dice una y otra vez, más vale que lo hagas. Si no lo haces, tendrás problemas o me las pagarás. A los niños se les convierte en recipientes del amor condicionado. Los padres no intentan hacer esto, pero lo que hacen es sugerirle al niño, no te amo, por lo tanto no estás a salvo, a menos y hasta que hagas lo que yo quiero. El niño crece sintiendo, tengo que hacer
Lo que quiera mi mamá, debo complacerla, debo complacer a papá, debo complacer a los demás, debo complacer a mis parientes y a veces debo complacer a mis semejantes, debo complacer a mis maestros, debo complacer a todo el mundo y crecen con esto, debo. No puedo hacer lo que quiero hacer, debo hacer lo que complace a las demás personas. Este patrón de hábito negativo muy temprano en la vida se traduce en el temor al rechazo. El temor al rechazo lo experimentan los hombres como adultos como un comportamiento tipo A. Hablaremos del comportamiento tipo A posteriormente. El comportamiento tipo A es una necesidad compulsiva o excesivamente compulsiva de complacer de algún modo a alguien sin normas de comportamiento, prácticamente sin pensarlo. El temor al rechazo nos impulsa, nos hace muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos cosas que otras personas quieren, no hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos tratando de complacer a los demás, tenemos preocupaciones o nos importan las opiniones, sentimientos y actitudes de otros hasta el punto donde ocultamos nuestras necesidades. El temor al rechazo se siente en la columna del cuerpo. Se divide el cuerpo a la mitad y se siente hacia abajo en la mitad posterior del cuerpo. El primer lugar donde comienza a sentirse el temor al rechazo es generalmente en los hombros y el cuello. Nos sentimos entumidos, duros, tensos. Cuando tenemos mucho que hacer sentiremos un estrés tremendo en la columna. Los músculos se estiran en la parte posterior. A veces se manifestará como flebitis y venas varicosas y a menudo nos darán dolores de cabeza en la parte posterior de esta porque las arterias carótidas que llevan la sangre hasta la cabeza, los músculos a su alrededor se contraen y la cantidad de sangre que fluye hacia la cabeza fluye más lentamente y se siente un terrible dolor de cabeza en la parte posterior. Estos dos temores, los patrones de hábitos negativos compulsivos, el compulsivo y el inhibitorio, son resultado de la crítica destructiva, el gran destructor de la personalidad que nos persigue durante toda la vida. Y lo maravilloso de todo esto es que como son patrones de hábitos aprendidos, podemos olvidarlos. Podemos acabar con el temor al fracaso que nos detiene. Podemos acabar con el temor al rechazo que hace que hagamos cosas que complacen a los demás en vez de complacernos a nosotros, trabajando con nuestra propia autoestima. Porque existe una relación inversa entre la autoestima y el patrón de hábitos negativos. Porque entre más se agrade a sí mismo, menos teme al fracaso. Entre más se agrade a sí mismo, menos teme al rechazo. Entre más se agrade a sí mismo, menos temerá a cualquier cosa. Y si sigue repitiendo, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona una y otra vez, si sigue diciendo esto, con el tiempo su autoestima sube más y más y más y más y sus temores desde luego bajan. Cuando su autoestima sube, sus temores van en dirección opuesta. Ahora, ¿cómo enfrentar la crítica destructiva si debe criticar a otras personas? Pues eso es muy simple. Muchos padres nos han preguntado eso. ¿Cómo se controla a los niños? Una de las claves para controlar a los niños es dirigirlos para que hagan algo constructivo en lugar de hacer algo destructivo. Otra cosa que debe recordarse es que lo que quiere hacer es que quiere dar una crítica informativa, crítica constructiva, lo que significa que se les dice a los niños lo que pueden hacer o a los adultos lo que pueden hacer mejor. Todo el propósito de dar retroalimentación de cualquier tipo es mejorar el desempeño. Si es padre o si es jefe o si es una persona en una relación, si una persona está haciendo algo malo o inadecuado, todo el propósito de darles cualquier tipo de retroalimentación es para que puedan hacerlo mejor. Sin embargo, existe una relación directa entre la autoestima y la crítica destructiva. Cada vez que se critica a una persona, su autoestima baja. Y cada vez que su autoestima baja, su habilidad para desempeñarse baja. Si critica a una persona en forma destructiva demasiado tiempo, llegará a un punto donde no intentarán nada. Se convierte en lo que llamamos hipersensible. Un adulto hipersensible es aquel que no puede aceptar críticas de nadie. Un adulto hipersensible es una persona que está muy tensa, ansiosa, si siquiera sugiere que no está haciendo lo correcto. Si trata con un adulto hipersensible, la clave es sentarlo y recordar 4 cosas. Número 1, comenzar con alabanzas. Número 2, proteja la autoestima de la persona a toda costa. Número 3, discuta el desempeño y no a la persona. Hable del comportamiento más que de la persona. Y número 4 es enfocarse hacia el futuro en vez de en el pasado. Enfóquese hacia lo que va a hacerse en forma diferente en el futuro en vez de lo que pasó en el pasado. ¿Por qué? Una razón muy simple, porque una persona no puede controlar el pasado. Al no poder controlar el pasado, cualquier crítica de lo que han hecho en el pasado
les da un estrés tremendo y frustración. Así que, en resumen, la clave del éxito en la vida es una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se basa en expectativas de éxito, de una serie de expectativas positivas. Esa serie de expectativas positivas se basa en sus creencias y en su concepto de sí mismo. El centro de su concepto propio que determina su eficacia en la vida es su autoestima, y su autoestima se mide por cuanto se valore a sí mismo. Las dos cosas que nos frenan más que nada son el temor al fracaso y el temor al rechazo. Y uno de nuestros secretos centrales de éxito es este: conviértase en un organismo generador de autoestima perpetua. Haga continuamente cosas para usted mismo, hacia sí mismo en su vida, que hagan que se agrade a sí mismo, que se ame, que se acepte, que se respete, que hagan que se sienta fantástico con usted mismo. Si es un jefe o un padre, no olvide que la clave para el máximo desempeño en su hogar y en su trabajo es hacer que las personas se sientan maravillosamente consigo mismas. Entre mejor se sienta consigo mismo y más se agrade, más probable será que logre que las personas a su alrededor lo quieran, lo acepten, lo respeten,